¿Alguna vez has sentido que siempre estás dando demasiado de ti mismo, pero todavía sientes que algo dentro de ti está vacío? ¿Que cuanto más intentas complacer, más te desconectas de ti mismo? Tal vez estés tratando de sanar en el lugar equivocado, tratando de arreglar el mundo exterior mientras ignoras el caos silencioso que vive en tu interior. ¿Qué pasaría si te dijera que la clave para tu curación emocional no está en los demás, sino en el simple y valiente acto de priorizarte a ti mismo? ¿Cuántas veces has silenciado tu intuición solo para que no te moleste? ¿Cuántas veces has puesto las necesidades de los demás por encima de las tuyas y todavía te han llamado egoísta cuando intentaste escucharte a ti mismo? Llega un punto en el que el alma empieza a gritar por libertad. Y en este video quiero mostrarte cómo escuchar esa voz. Porque cuando cambias la forma en que te tratas a ti mismo, todo lo que te rodea comienza a alinearse. Si sientes que estás cansado de perderte tratando de complacer o de cargar con viejas heridas que no parecen sanar, entonces tal vez sea momento de hacer algo diferente. Ponerse en el centro de su propia vida. No por orgullo, sino por amor. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a hablar aquí podría girar una poderosa llave en tu interior. ¿Alguna vez has notado cómo en el silencio surgen respuestas que nunca aparecen cuando todo es ruido? Hay todo un universo dentro de nosotros, compuesto de recuerdos, sensaciones, fragmentos olvidados, que solo se revela cuando nos detenemos. Carl Jung llamó a esto el inconsciente, pero para mí es como abrir una puerta oculta dentro del cofre. Pero la vida moderna, con sus incesantes notificaciones, intenta convencernos de que mirar dentro es una pérdida de tiempo. Cuando, en realidad, es ahí donde vive la conexión interior que tanto buscamos. ¿Conoces ese vacío que aparece incluso cuando todo parece bien por fuera? Él no es un defecto ni una debilidad. Es el llamado a volver a casa, al interior. Porque mientras la sociedad nos empuja hacia un ideal de éxito que no respeta nuestras emociones, el alma se asfixia. Y cuanto más desconectamos de este mundo interno, más estamos a merced de un ritmo que no es el nuestro. La curación comienza cuando te das el derecho de sentir, de detenerte, de escuchar lo que viene desde lo más profundo de tu interior. Imagina tu interior como un bosque antiguo, denso y misterioso. Muchas personas pasan toda su vida caminando por el borde, con miedo de perderse. Pero es precisamente allí, en la oscuridad entre los árboles, donde viven las respuestas. Y no me refiero a grandes revelaciones, no, me refiero a notar pequeñas señales, comprender tus propios ciclos y confiar en tu intuición. Es en esta inmersión silenciosa donde comienza la verdadera transformación, porque todo lo que intentamos encontrar en el exterior ya pulsa en el interior. Por supuesto que el mundo intentará distraerte. Es más fácil vender soluciones rápidas que animar a alguien a enfrentarse a su propia sombra. Y por eso mirar hacia adentro requiere valentía. No el coraje heroico de las películas, sino uno que elige la incomodidad del autoconocimiento sobre el consuelo de la ilusión. Y, mira, cada paso en esa dirección, por pequeño que parezca, te reconecta con una fuerza que siempre ha sido tuya. Una fuerza que no grita, sino que guía. Y cuando empezamos a escuchar esta voz interior, pronto nos damos cuenta de que no todo lo que ocultamos es negativo. A veces lo que se oculta es la parte más auténtica de nosotros mismos, reprimida por el miedo o la vergüenza. Es aquí donde entra en juego una figura esencial en el pensamiento de Jung, la sombra. Crecimos escuchando que hay sentimientos correctos e incorrectos. Que sentir ira es feo, que la envidia es algo malo que hace la gente, que la tristeza debe desaparecer pronto. Y así, estábamos escondiendo partes de nosotros mismos debajo de la alfombra. Jung llamó a esto la sombra, todo lo que ocultamos porque no encaja con lo que el mundo espera. Pero el problema es que lo que ocultamos no desaparece. Permanece ahí, en silencio, pidiendo ser vista, acogida, integrada.
¿Alguna vez has sentido una emoción fuerte que parecía no tener sentido? A veces es tu sombra llamando a la puerta. Y mira, ella no aparece para destruirte. Ella parece liberarte. Cuando aceptas estas partes feas honestamente, sin juzgar, comienzas a hacer las paces contigo mismo. Aquí es donde comienza la curación. Porque no puedes estar entero dejando a la mitad de quien eres encerrado en un sótano. La autenticidad florece cuando elegimos mirarnos a nosotros mismos con sinceridad. Piense en ello como un jardín. Sus flores más hermosas crecen precisamente porque tienen raíces profundas, a menudo en lugares oscuros. Está en las sombras donde se olvidan vidas potenciales, se reprime la creatividad, incluso la fuerza que creías no tener. Integrar todo esto significa dejar de pelear contigo mismo. Es decir, me acepto completamente. Y ese, amigo mío, es uno de los actos más transformadores que puedas experimentar. No es un proceso fácil. Hay días que parece que nos hundimos, que afrontar todo esto es demasiado. Pero poco a poco, con compasión y presencia, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que las emociones no son monstruos, sino mensajes. Que la sombra no es una villana, es una maestra. Y cuanto más te abres a ello, más alineado te sientes con quien eres realmente, y no con quien aprendiste a pretender ser para complacer a los demás. Y en este camino de aceptación nace algo precioso, el amor propio. Porque cuando honras incluso lo que antes ocultabas, empiezas a tratarte a ti mismo con más respeto, con más cuidado. Y luego te das cuenta de que priorizarte a ti mismo no es egoísmo, es supervivencia. ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo sí cuando, por dentro, todo gritaba no? Aprendimos que ser buena persona significa estar siempre disponible, siempre sonriendo, incluso cuando nos cueste la paz. Pero la verdad es que decir no puede ser el gesto de amor más sincero que puedas ofrecer, no solo a otra persona, sino a ti mismo. Priorizarse significa comprender que tu energía no es infinita y que, sin equilibrio, incluso lo que fue amor se cansa. Hay personas que se enojarán cuando empieces a poner límites. Y eso está bien. Esto no es una señal de que estés equivocado, es una señal de que estás cambiando. Establecer límites no es construir muros, sino puertas con cerradura. Tú eliges quién entra, cuando entra y hasta dónde puede llegar. Eso es respeto hacia ti. Y solo quien respeta sus propios límites puede permanecer intacto en medio del caos. ¿Alguna vez has notado cómo cuidamos un teléfono celular muerto? Ponlo a cargar, espera, evita moverlo. Pero con nosotros, chupamos hasta la última gota. Esto no es sostenible. La conexión interior se pierde cuando nos cansamos de intentar que todo siga funcionando. Proteger tu energía consiste en preservar el espacio donde tu intuición puede florecer, donde tu verdad encuentra voz. No es egoísta elegirse a uno mismo. El egoísmo es exigir a los demás lo que tú mismo no te das. Cuando te priorizas, empiezas a comprender más claramente qué relaciones te nutren y cuáles solo te agotan. Y eso lo cambia todo. Dejas de mendigar migajas emocionales y empiezas a buscar vínculos alineados con tu esencia, donde haya intercambio, no exigencia. Este movimiento interno de ponerse a uno mismo en primer lugar puede resultar aterrador al principio. Pero es liberador. Es el punto en el que empiezas a salir del piloto automático y recuperar la autonomía sobre tu vida. Y, en este proceso, empieza a notar algo curioso. El mundo que lo rodea también cambia. Y eso no es una coincidencia, es una sincronicidad. ¿Conoces esos días en los que todo parece fluir? Las conversaciones se concretan, aparecen oportunidades e incluso el tráfico parece cooperar. Eso no es suerte. Esto es un reflejo. El mundo exterior reacciona a lo que vibra en nuestro interior. Cuando comienzas a cuidar tu estado interno,
curar heridas, abrazar emociones, realinear elecciones, es como si el universo respondiera con sincronicidades. Pequeñas pistas de que estás en el camino correcto. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando estamos desequilibrados, atraemos situaciones que solo refuerzan el caos? Gente que nos falta el respeto, decisiones que nos agotan, ciclos que se repiten. Es como si la vida dijera, mira lo que aún falta por ver. Nuestro campo energético no miente. Y eso no es magia, es vibración. La conexión interior funciona como un imán, dando forma a la realidad desde el exterior en función de lo que emanamos del interior. Por eso la transformación comienza desde adentro hacia afuera. Cuando te alineas con tu propia verdad, con tu intuición, todo cambia. Las relaciones se vuelven más ligeras, las decisiones se vuelven más claras y el azar comienza a parecer lleno de significado. La sincronicidad se convierte en un lenguaje sutil de vida, guiándote con señales, encuentros y hasta desencuentros que, en el fondo, también son respuestas. Y no tiene por qué ser algo grande. A veces, un simple cambio en la forma en que te tratas a ti mismo cambia lo que atraes. Cuando eliges el cuidado personal en lugar del autosabotaje, el universo comienza a conspirar hacia este nuevo patrón. Y, poco a poco, la curación deja de ser un esfuerzo doloroso y se convierte en un fluir, una danza con la existencia misma. Es como ajustar una frecuencia y de repente empezar a escuchar la canción correcta. Pero para entrar en ese ritmo, hay que escuchar. Y no me refiero solo al mundo exterior. Me refiero a la escucha interna, esa voz que susurra cuando el ruido cesa. Porque ella es quien señala lo que está desalineado, lo que se ha ignorado, lo que aún requiere cuidados. Y cuando ignoras eso, llega el peso. ¿Cuántas veces has sentido un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma? Un peso que nadie ve, pero que te acompaña como una sombra silenciosa. Esto sucede cuando insistimos en ignorar lo que sentimos. Fingir que todo está bien, cuando dentro hay un revuelo, es como intentar tapar el sol con un colador. Una hora se desborda. Y cuando se desborda, pasa a un alto precio, desconexión, ansiedad, agotamiento emocional. Escucharte a ti mismo no es un lujo, es una necesidad. Pero aprendimos a callar lo que nos molesta. Tragar las lágrimas, disimular el dolor, sonreír para guardar las apariencias. Pero te enferma. Cada emoción ignorada se convierte en una acumulación invisible, una tensión no liberada, una parte de ti que permanece en silencio cuando más necesita ser escuchada. La conexión interior comienza precisamente cuando eliges detenerte y escuchar. Y escuchar verdaderamente es más que comprender racionalmente. Es sentimiento. Es darse cuenta de que esa irritación recurrente puede ocultar tristeza. Esa tristeza quizás cubra una necesidad insatisfecha. Y cuando tienes el coraje de seguir este hilo, descubres capas olvidadas de ti mismo. Y en ellos encuentras un inmenso potencial de curación, transformación y expansión de la conciencia. La escucha interna no proporciona respuestas preparadas, pero revela caminos. A veces, te lleva al interior de viejos recuerdos, que aún duelen. Otras veces, señala cambios que has estado postergando por miedo. Pero cada vez te acerca más a tu verdad. De su autenticidad. Porque solo cuando nos permitimos sentir, podemos empezar a liberarnos de lo que cargamos sin darnos cuenta. Y en esta inmersión una cosa queda clara, las emociones más intensas no son debilidades. Son faros. Señales de la sombra que dice oye, mírame. Y cuando empiezas a descifrar estas señales, todo empieza a cambiar, de adentro hacia afuera. Hay días en los que explotamos. Un pequeño detonante y, de repente, llega todo, la ira, la tristeza, las ganas de desaparecer. Y poco después, la culpa. Pero ¿y si, en lugar de culparte, te detuvieras a escuchar?
Estas emociones intensas, que llegan sin pedir permiso, existen por una razón. Son la sombra que intenta hablar contigo, para mostrarte que hay algo sin resolver, una parte de ti que ha estado silenciada durante demasiado tiempo. Ellos no son el problema. Ellos son la advertencia. Aprendimos a ocultar lo que sentimos. Manteniendo la pose, tragándose las lágrimas, diciendo todo está bien incluso cuando todo está en ruinas. Pero lo reprimido crece en la oscuridad. Y un día explota. La invitación aquí es a no perder el control, sino a acoger con honestidad. Siente sin juzgarte. Reconoce que dentro de ti hay partes humanas heridas, confusas. Y que todos merecen existir. Aceptar tu sombra no significa identificarse con ella. Significa reconocerlo como parte de tu todo. Es como abrir espacio en una habitación oscura y encender una luz. Lo que antes daba miedo empieza a tener sentido. Entiendes de dónde vienen ciertos patrones, ciertas reacciones, ciertos dolores. Y no te debilita, te libera. Porque solo puedes transformar aquello que tienes el coraje de mirar. Esta aceptación aporta ligereza. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de ser un enemigo interno. Dejas de luchar contigo mismo. Y en este espacio de paz, algo comienza a florecer, una nueva forma de relacionarte con tus emociones, tus decisiones, tu pasado. Es como si volvieras a encontrarte contigo mismo, por primera vez, con una mirada más amable. Y a medida que te ves más claramente, empiezas a notar que ciertos ciclos simplemente ya no tienen sentido. Situaciones, personas, lugares, todo lo que no vibra en la misma frecuencia empieza a alejarse de forma natural. Y esta separación no es una pérdida. Es alineación. Hay algo mágico que sucede cuando empiezas a ponerte a ti mismo en el centro de tu propia vida. No se trata de convertirte en el centro del universo, sino de alinearte con tu propia esencia. Cuando realmente te priorizas, sin sentirte culpable, lo que no coincide con esta nueva frecuencia simplemente comienza a disolverse. Y no es necesario forzarlo. Las relaciones se revelan, los caminos se ajustan y lo que ya no vibra con su autenticidad queda atrás. Es curioso cómo, al fortalecer la conexión interior, ciertas amistades empiezan a parecer superficiales, ciertos ambientes empiezan a resultar incómodos e incluso algunas palabras pierden su significado. Esto no es arrogancia. Es claridad. Empiezas a ver claramente lo que antes aceptabas por falta o costumbre. La intuición te guía con más firmeza y la sincronicidad comienza a exponerte a nuevas posibilidades, más alineadas con quien te estás convirtiendo. Al principio puede que le duela. Después de todo, nos acostumbramos a lo que nos es familiar, incluso si nos duele. Pero confiar en este proceso es esencial. Cuando algo o alguien se aleja después de que te priorices, comprende, es vida haciendo espacio. Un espacio que antes estaba ocupado por lo que ya no era útil. Un espacio necesario para que entre lo nuevo, con más conciencia, más conexión y más verdad. Esta fase de transición requiere valentía. Porque te invita a continuar incluso cuando el camino todavía parece incierto. La expansión de la conciencia pasa muchas veces por este vacío fértil. Un momento en el que aún no has llegado a donde quieres, pero ya no encajas donde estabas. Y entonces es cuando algo dentro de ti comienza a florecer. Un nuevo estado interior, más intacto y más sereno. Y con este nuevo estado nace también una nueva escucha. Una nueva forma de escucharte a ti mismo. Y con eso, empiezas a darte cuenta de que no todas las voces internas son tuyas. Algunas son ecos del pasado, críticas heredadas, viejos miedos. Y es hora de diferenciarse. ¿Conoces esa voz que te dice que no eres lo suficientemente bueno? ¿Quién critica cada paso, cada elección, cada sentimiento? Esta voz no nació contigo. Fue construido.
a través de experiencias, de comparaciones, de heridas. A menudo tiene el tono de alguien del pasado, un padre estricto, un maestro impaciente, una sociedad exigente. Y con el tiempo comenzamos a confundir este eco con nuestra propia conciencia. Pero no lo es. Esa no es tu verdad. El crítico interior no está ahí para guiarte, está ahí para mantenerte a salvo, atrapado en viejos patrones. Él cree que si no te atreves, no saldrás herido. Pero esta protección, con el tiempo, se convierte en prisión. Y para liberarse no tiene sentido pelear con él. Es necesario dar la bienvenida. Escuche con atención y diga, entiendo por qué estás aquí, pero ahora elijo un nuevo camino. La autocompasión es el antídoto. Y construir una nueva narrativa requiere práctica. Es como volver a aprender a hablar consigo mismo. Cambie soy un desastre por estoy aprendiendo. Reemplaza nunca hago nada bien por hice lo mejor que pude con lo que sabía. No se trata de hacer el ridículo, sino de tratarte con la humanidad que siempre has merecido. Es reconocer tus imperfecciones sin que ellas definan tu valor. Con el tiempo, esta nueva forma de relacionarte contigo mismo lo transforma todo. Porque cuando la crítica interna disminuye, la intuición empieza a hablar más fuerte. Y empiezas a actuar no por miedo a cometer errores, sino por el deseo de expresarte. La autenticidad florece. La sombra, antes rechazada, empieza a escucharse con más ternura. Y la curación emocional se vuelve menos un esfuerzo y más un flujo natural. Y es en este espacio de escucha más clara y limpia donde comienza a destacarse la voz de la intuición. Una brújula silenciosa pero firme que señala lo que tiene sentido y lo que ya no lo tiene. Hay algo dentro de ti que lo sabe. Antes que las palabras, antes que la lógica, incluso antes que las certezas. Es esa sensación en el pecho que te indica cuando algo no está bien, incluso si todo parece perfecto por fuera. Esta es tu intuición, una sabiduría antigua que proviene de tu inconsciente y habla en un lenguaje sutil. El problema es que aprendimos a dudarlo. Pensar que está todo en la cabeza necesita pruebas. Pero ¿qué pasa si la prueba es exactamente lo que sientes? Escuchar tu intuición es como volver a casa después de estar mucho tiempo fuera. Al principio parece extraño, silencioso. Pero poco a poco te acuerdas de que ya estabas allí. Y ahí es donde pertenece. Necesitas crear un espacio para escuchar. Reducir el ruido externo. Desconecta del exceso de opiniones, reglas, comparaciones. Porque mientras estés atascado en lo que los demás esperan, no podrás escuchar lo que dice tu corazón. Guiarse por la intuición es un acto de valentía. Porque no siempre te indicará el camino más seguro, pero siempre te llevará a donde necesitas crecer. A veces te pide que digas no cuando todos los demás dicen sí. Otras veces, te empuja a dar saltos que no te sientes preparado para dar. Pero si confías, te sorprenderá con sincronicidades que parecen mágicas, y lo son. Porque son respuestas de un universo que responde a tu estado interno. Amarte a ti mismo lo suficiente como para seguir tu propia intuición es un movimiento de libertad. Es decir, me escucho a mí mismo, aunque el mundo entero diga lo contrario. Esto requiere conexión interior, exige estar presente, exige aceptar la sombra que también susurra. Y requiere confianza, incluso cuando no hay garantías. Porque el verdadero amor propio nace cuando dejas de abandonarte para complacer a los demás y empiezas a caminar hacia donde tu alma te llama. Y en este camino de escucha y presencia, emerge una claridad cada vez más clara sobre quién eres y qué mereces. Y, naturalmente, comienzas a construir límites más saludables, no para protegerte, sino para apreciarte. Establecer un límite puede parecer difícil al principio. Te da ese sentimiento de culpa, de ser demasiado duro. Pero, de hecho,
establecer límites es uno de los actos de amor propio más profundos que puedes realizar. Eres tú diciendo, me respeto lo suficiente como para no ponerme en situaciones que me hagan daño. Se trata de proteger tu conexión interior. Y cuando esto se convierte en una práctica, tu energía cambia y, con ella, todo lo que te rodea comienza a cambiar también. El límite no es la distancia. Es claridad. Se trata de dejar claro hasta dónde vas, que aceptas, que ya no encaja. Cuando te posicionas auténticamente, los demás también empiezan a verte con mayor claridad. Y esto transforma la calidad de las relaciones. Porque los verdaderos vínculos no se construyen sobre la base de la conveniencia, sino de la honestidad emocional. Y quien esté en la misma frecuencia lo entenderá e incluso lo agradecerá. Sin límites, te agotas. Si duele mucho, se pierde, se enferma. Pero cuando aprendes a decir no con firmeza y amor, sanas. Sana las heridas de la infancia que te hicieron creer que necesitabas cancelarte para ser amado. Cura el miedo a desagradar, a ser rechazado. Y en lugar de todo esto, nace una nueva base, el aprecio personal. Un reconocimiento interno que ya no depende de la aprobación externa. ¿Y sabes qué es más bonito? Cuando te valoras a ti mismo, también empiezas a valorar más a los demás. Porque entiende que cada uno tiene un espacio sagrado que hay que respetar. Los vínculos dejan de ser juegos de control y se convierten en intercambios conscientes. Surge más empatía, más presencia, más verdad. Y en ese entorno se produce la curación en ambos lados. Aquí es donde nos damos cuenta de que la expansión de la conciencia no se trata de grandes saltos. Se trata de pequeños gestos diarios de alineación. De escucharte a ti mismo, respetar tus sentimientos y elegir, una y otra vez, el camino de la autenticidad. La transformación que buscas no tiene por qué ser algo grandioso e inmediato. Comienza con cada elección, cada pequeña acción donde decides priorizarte, escuchar tu intuición y respetarte. No se trata de perfección, sino de un compromiso diario con tu verdad. Y, con el tiempo, notarás que lo que parecía difícil y doloroso comienza a transformarse de forma natural. Al elegir valorarte a ti mismo, no solo cambias tu relación con el mundo, sino contigo mismo. Y es en este espacio de alineación interna donde comienza la curación. Recuerde, los cambios más profundos no ocurren de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Si este contenido tuvo sentido para ti, si de alguna manera tocó algo dentro de ti, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Solo así seguirás recibiendo más reflexiones como esta que podrán guiarte en este viaje de autoconocimiento y expansión de conciencia. Nos vemos en el próximo video.